Buenas noches, mi nombre es María Clara Obregón, yo soy nutricionista y tengo una maestría en nutrición humana de la Universidad de Chile. Esta noche vamos a hablar acerca de las diferencias entre la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche de vaca. Para empezar quisiera dar una pequeña introducción y recordar cómo es nuestro sistema digestivo y las características tan especiales, el cual nos permite a lo largo de la vida el paso y la digestión de cerca de 80 toneladas de alimento a lo largo de nuestra vida, muchas de estas con capacidad alergénica, y la mayoría de las veces nuestro sistema digestivo las neutraliza para que no nos produzcan ninguna reacción desfavorable en nuestro organismo. Entonces, la generalidad de este webinar es conocer y diferenciar la intolerancia a la lactosa de la alergia a la proteína de la leche de vaca, porque son dos formas o sintomatologías que nos llegan de manera muy frecuente en la consulta y en la vida diaria, que generan mucho comentario y mucha dificultad en el diagnóstico, produciendo en los papás y en las personas que lo sufren inquietudes acerca de la alimentación y el tipo de comida que deben tener las personas. Es una, como decimos, ampliamente extendida, especialmente la intolerancia a la lactosa, y aunque no reviste gravedad, sí ocasiona muchas molestias, especialmente en la escogencia de los alimentos lácteos, que han sido parte y base de nuestra alimentación durante toda nuestra historia de la humanidad. Bueno, entonces para definir primero, entendamos que es una reacción adversa a los alimentos, y esta se llama una reacción cuando es desagradable y es reproducible, que se genera frente a algún alimento, aditivo o contaminante, y lo más importante es que carezca de una base psicológica. Dentro de las reacciones adversas a los alimentos se encuentran las intolerancias alimentarias. Las intolerancias alimentarias pueden darse por sustancias tóxicas o por virus, bacterias o aditivos o contaminantes que vengan en los alimentos, o por sustancias no tóxicas. Las de que vamos a hablar en esta noche son las intolerancias alimentarias causadas por sustancias no tóxicas. Dentro de estas reacciones adversas las encontramos las no mediadas por el sistema inmunológico y las mediadas por el sistema inmunológico. Dentro de las no mediadas por el sistema inmunológico vamos a empezar a hablar sobre la intolerancia a la lactosa. A pesar de que la humanidad ha consumido lácteos y productos lácteos durante millones de años, fue hasta mediados del siglo XIX que se entendió que existía una intolerancia real a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. ¿Cómo se descubrió o cómo se identificó esto? Fue que el gobierno norteamericano empezó a regalar lácteos, especialmente leche deshidratada o en polvo, a países en desarrollo, en el África, en este caso en el África Central, y se produjo en los niños unos malestares que iban desde la hinchazón, flatulencias, diarreas muy líquidas que podían llevar a la deshidratación. Ellos tenían claros que el problema no estaba ligado al producto que estaban ofreciendo, sino que tenía que ser algo fisiológico en el tracto gastrointestinal de los niños. Lo estudiaron y efectivamente se dieron cuenta que tenían una deficiencia de la enzima que hidroliza la lactosa, que es el azúcar de la leche. Hablemos un poquito entonces de la enzima lactasa, que es la encargada de hidrolizar la lactosa, el azúcar de la leche. Entonces, la lactasa es una beta-galactosidasa encontrada en la superficie de los enterocitos de las microvellosidades del intestino delgado, y su máxima expresión se encuentra en el yeyuno y en el ilion proximal. Tenemos que decir que su expresión se encuentra programada para cambiar a lo largo de la vida. Entonces, podemos ver que inicia a las 8 semanas de gestación, ya está presente. A la semana 34 está presente en toda la membrana, especialmente el yeyuno y el ilion proximal, y alcanza su máxima expresión luego del nacimiento. Su concentración es la más baja de las enzimas disacaridasas que se encuentran en el enterocito,
y es la más lábil ante las agresiones que podemos encontrar en este medio. Su persistencia o no es una característica hereditaria que se encuentra en los humanos. ¿Qué función tiene entonces la lactasa? La lactasa es la enzima que hidroliza la lactosa y produce sus dos monosacáridos, que son la glucosa y la galactosa, los cuales son rápidamente absorbidos por el enterocito. La glucosa puede ser utilizada como fuente inmediata de energía y la galactosa puede ser utilizada como parte de las glicoproteínas y glucolípidos, o puede ser enviada al hígado y ser convertida en glucosa. La caída, por tanto, de esta enzima es un proceso normal. Este problema no sería tan grave si, como es hereditario, es un proceso normal en la vida. Si los lácteos no fueran parte tan importante de la alimentación, no tendríamos por qué generar tanto métodos diagnósticos y tanta importancia alrededor del tema de la lactosa, de la lactasa en este caso. Podemos decir que su actividad, por tanto, entonces luego del destete, en la mayoría de las poblaciones inicia una disminución en su actividad. Desde el punto de vista funcional, encontramos que si logramos mantener una actividad del 50%, con esta actividad de la enzima logramos una digestión y absorción normal de la lactosa. Bueno, ¿cómo definiríamos, por tanto, entonces la intolerancia a la lactosa, que es el tema que nos trae hoy? La intolerancia a la lactosa se da cuando hay una manifestación clínica. Es un síndrome clínico, produce molestias, dolor, flatulencia, hinchazón, distensión abdominal, náuseas y en algunas circunstancias vómitos después de su ingestión, aunque estos son menos, se da con menos frecuencia. También se define como una hipersensibilidad no inmunológica debido al déficit enzimático que conduce a las manifestaciones clínicas, y la sintomatología, entre otras cosas, va a depender de la cantidad de lactosa ingerida. ¿Qué causas encontramos de la intolerancia a la lactosa? Entonces tenemos tres grupos principales. Una es la lactasia o la deficiencia completa de la enzima lactasa. Es hereditaria, es muy rara en la población y es muy fácil de detectar porque se da, si es que el niño tiene esta característica, inmediatamente cuando es amamantado produce síntomas muy claros que son diarrea, y esta diarrea es muy grave, frecuente y puede llevar a la deshidratación muy rápida. Por lo tanto, en este caso se sabe que es una deficiencia congénita, hereditaria, y hay que eliminar la lactosa inmediatamente de la dieta. No es reversible. La segunda causa que encontramos es una deficiencia temporal muy frecuente en países en vías de desarrollo. Puede ser temporal debido a alguna patología, algún virus, alguna bacteria, que es muy frecuente en nuestro medio en países en desarrollo, o porque puede ser causada por alguna enfermedad inmunológica como una enfermedad celíaca. En el momento en que la patología se revierte o se da un tratamiento indicado, la enzima vuelve a aparecer su actividad. Bueno, y en el tercer caso, que es en la mayoría de las personas, un 65% de la población adulta tiene esta condición, es la lactasa no persistente, que es hoy la hipolactasia del adulto, en la cual lo que vemos es una disminución paulatina después del destete, después de los 2-4 años de vida, y que en ciertas personas se conserva o no más la actividad de esta enzima. Bueno, dentro de los síntomas de la intolerancia a la lactosa, encontramos que algunos síntomas pueden ser gastrointestinales y otros pueden ser síntomas que van a los otros órganos del cuerpo. ¿Por qué se producen estos síntomas gastrointestinales? Los síntomas gastrointestinales son el resultado de la fermentación de la lactosa que no es digerida y que llega al colon. En el colon, las bacterias fermentan la lactosa y producen hidrógeno
metano, unos gases, especialmente el hidrógeno, que no se producen de manera normal en el metabolismo, y se producen algunos ácidos grasos de cadena corta, como son el acético, el propiónico, el butírico, y algunas sustancias que pueden llegar a ser un poco tóxicas, como es el acetaldehído, lo que hace que se manifiesten en otros órganos. Importante siempre que la trilogía de la sintomatología gastrointestinal es diarrea, flatulencia y dolor abdominal. Se manifiesta a la hora, media hora o 2 horas de consumo, dependiendo de unas características que vamos a ver más adelante, es decir, de cómo se consumió esa lactosa. La intensidad de los síntomas, por tanto, está relacionada con el grado de actividad de lactasa que quede en el enterocito, con la cantidad ingerida de lactosa, es decir, qué volumen o qué cantidad de lactosa hemos ingerido, y con el vehículo de la lactosa ingerida. Creo que de estas 3 circunstancias podemos manejar las 2 últimas, es decir, la cantidad de ingerida de lactosa y el vehículo de la lactosa que ingerimos. Eso va a determinar mucho las manifestaciones clínicas o la intolerancia a la lactosa. La dosis de lactosa consumida, el vehículo, va a hacer que el tránsito intestinal sea más o menos rápido, cosa que podemos controlar como estábamos hablando, y la composición de la microflora intestinal es algo pues que nosotros no tenemos una acción directa sobre ella, pero son de los factores importantes que van a hacer que haya o no haya tanta sintomatología. ¿Qué se ha visto en la literatura? Que los pacientes pueden consumir hasta 11 gramos de lactosa por toma o en pequeñas dosis a lo largo del día sin causar la intolerancia o la sintomatología descrita. ¿Qué métodos diagnósticos tenemos? Que esto hace parte de nuestro día a día. Hay métodos directos, hay métodos indirectos. Dentro de los métodos indirectos, el que más se utiliza es la prueba de hidrógeno expirado. Como ya dijimos, el hidrógeno no se produce de manera natural en el metabolismo, por tanto, si uno expira hidrógeno luego de una carga de lactosa, quiere decir que las bacterias intestinales la fermentaron, produjeron este gas, y este gas se expira, y eso es lo que se mide en el test de hidrógeno expirado. Cuando es positivo, cuando el nivel de hidrógeno expirado está por encima de 20 partes por millón con respecto a un nivel basal. Esta prueba se debe tomar cada 30 minutos, durante 3 horas en los niños y durante 4 horas en los adultos. Tiene una especificidad de un 89 a un 100% y una sensibilidad del 69 al 100%. Esto hay que tenerlo en cuenta. Factores como el consumo de antibióticos pueden darnos unas pruebas o unos resultados que no sean los reales, o unos falsos negativos que podría cambiar el diagnóstico. Hay unas pruebas que son directas. Otra prueba indirecta consiste en la administración de lactosa y mirar el nivel de glucosa que se eleva luego de la toma de esta lactosa. Sin embargo, esto mide más esa absorción intestinal que la actividad de la enzima en sí. Otros métodos directos que son un poco más difíciles de realizar son las pruebas directas de biopsia de la intestinal, en los que podemos medir la cantidad de la enzima que está funcionando, que puede ser 10 unidades por gramo, que podría ser un diagnóstico de lactosa no persistente, o cuando ya hay una deficiencia, cuando se da por menos de 10 unidades por gramo. Bueno, entonces, ¿cómo manejamos la intolerancia a la lactosa? Entonces, un niño o una persona debemos retirar durante 2 semanas el aporte de lactosa. Pero quisiera ser muy enfática en este tema, porque no todos los productos lácteos tienen la misma cantidad de lactosa. Ya vemos que la mayoría de las personas toleran 11 gramos de lactosa al día. Esto quiere decir la cantidad de lactosa que contiene un vaso de leche. Sin embargo, otras fuentes de lácteos en la alimentación pueden tener un menor contenido de lactosa, como pueden ser los quesos. Ustedes pueden mirar ahí el contenido de lactosa, y el yogur, que contiene la mitad de una taza de leche.
Si la sintomatología mejora cuando nosotros retiramos la lactosa, podemos decir que la persona tiene una intolerancia a la lactosa. Sin embargo, en esto debemos ser muy cautelosos en no retirar de por sí, simplemente por una creencia, una concepción, antes de estar muy seguros del diagnóstico. Entonces tenemos, ¿cómo podríamos hacer un diagnóstico? En los adultos, en la lactosa no persistente o la hipolactasia al adulto, ¿cómo medimos la disminución de la actividad de la lactosa? Es por medio de la biopsia. Una malabsorción de lactosa la mediríamos por un test de hidrógeno, como ya lo mencionamos, y la intolerancia a la lactosa únicamente podría ser definida cuando tenemos los síntomas, la presencia de los síntomas descritos como son dolor abdominal, diarrea y meteorismo, y su diagnóstico requiere una evaluación clínica muy concreta y la observación de la malabsorción o de la lactosa no persistente. Bueno, este cuadro lo saqué para hacernos referencia a cómo está el mundo. La intolerancia o la lactasa no persistente, no la intolerancia, perdón, es un cuadro que se encuentra con mucha frecuencia, sobre todo en los países en África, en Asia, países del Mediterráneo y Europa del Norte son países que logran mantener un nivel de la lactasa más constante. En Colombia, el único estudio que tenemos demostró que un 56% de las personas evaluadas tenían lactasa no persistente, sin embargo, solamente el 14.8% manifestaron sintomatología, es decir, fueron intolerantes a la lactosa. Es decir, de esos 56 potenciales pacientes que podríamos decirles que retiraran los lácteos de la alimentación, solamente un 14.8% son los que en realidad deberíamos haberles retirado la lactosa, no los lácteos del todo de la alimentación. Definamos entonces ahora un poco la alergia. La alergia en algunos sujetos produce la llegada de estos antígenos, como dijimos antes, de estas 80 toneladas de alimentos que nos consumimos a lo largo de la vida. En algunos sujetos producen una reacción alérgica. A veces es muy intensa y a veces es muy grave. Es un estado de reactividad patológica frente a un alergeno, en este caso estamos hablando de alimentos, y los contactos posteriores hacen que se desencadene la sintomatología, no solamente no en el primer contacto. Está fuertemente influenciado por los factores hereditarios que se ha visto. Cuando ambos padres son atópicos, el riesgo de alergia es de 40 a un 60%. Cuando un solo padre, el riesgo es de 20 a 40%. Y cuando ninguno de los padres, el riesgo es de 5 al 15%. Entremos entonces a hablar un poquito ya de cuál es la finalidad de la alergia. Se cree que la finalidad de la alergia es alejar al individuo de una sustancia que puede ser dañina para él. En este caso, la alergia a la proteína de la leche de vaca es como una señal a que el cuerpo está reaccionando a unas proteínas que vienen en la leche de vaca, porque la leche de vaca es una mezcla de más de 25 proteínas, sin embargo, las que más se han relacionado con la alergia son las beta-lactoglobulina y la caseína. ¿Por qué se tiene una mayor incidencia, aunque a nivel mundial es del 2% a nivel mundial en los niños menores de 1 año? Es el primer alimento diferente que recibe el niño, diferente a la leche materna, por eso es el que más puede causar una reacción alérgica en primer contacto. Su paso a través del epitelio intestinal y su contacto con el aparato inmunológico local hace que se pueda o haya una mayor facilidad para que se produzca esta alergia. El sistema digestivo puede ser más permeable en los recién nacidos, por lo tanto el paso de las sustancias o de sustancias un poco más grandes pueden hacer que el sistema inmunológico reaccione. Es patológico cuando también se da la mediación del sistema inmunológico y la aparición de los síntomas. Yo les recomendaría, si queremos entrar más a fondo, hay una guía práctica de la alergia a la proteína de la leche de vaca del Ministerio de Salud de Chile, en el cual se especifica muy bien en qué casos
es mediada por la inmunoglobulina E y las reacciones pueden ser más rápidas. ¿En qué caso hay una alergia a la proteína de la leche de vaca no mediada por inmunoglobulina E? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Qué órganos, en qué sistemas también afecta esto? ¿Y cómo es el manejo terapéutico que se tiene que tener a nivel familiar, a nivel del niño? Porque el diagnóstico de una alergia a la proteína de la leche de vaca crea mucho estrés en la familia, es muy costoso el manejo de las fórmulas infantiles para estos niños porque son fórmulas muy especiales, entonces hay que estar muy conscientes del diagnóstico de esta patología. Puede tener reacciones de tipo generalizado, las más graves y las más rápidas cuando es por inmunoglobulina E, que están mediadas por inmunoglobulina E, son el shock anafiláctico o puede haber una desnutrición crónica si el niño no presenta manifestaciones tan rápidas. Puede haber manifestaciones gastrointestinales, las más comunes son náuseas, vómitos que no están relacionados con el reflujo gastroesofágico común. Puede haber unas diarreas con mala absorción. Puede haber, y muchas veces es lo que llama la atención también, son manchas de sangre en las deposiciones de los niños y puede haber enteropatía perdedores de proteína. Yo quisiera que pudieran leer esta guía que es muy didáctica y puede aclarar muchos temas de la sintomatología y del diagnóstico. Puede haber también síntomas respiratorios, rinorrea, crisis de estornudo, puede haber síntomas cutáneos y puede haber síntomas neurológicos como alteraciones del sueño, irritabilidad y tal vez se me olvidó mencionar que dentro de los gastrointestinales uno de los diagnósticos es llanto por más de 3 horas durante 3 días a la semana por 3 semanas consecutivas. Esto causa un estrés muy grande a las mamás porque un niño llorando tanto tiempo hace que el cuadro sea muy estresante y la reversión de esto puede aliviar mucho la calidad de vida de la familia. ¿Cómo podríamos certificar el diagnóstico? Es un proceso muy complejo, hay que tener una adecuada historia clínica, hay que saber la duración de la lactancia materna, la descripción cuidadosa de qué alimentos se introdujeron y la aparición de los síntomas. Los resultados tienen que ser coincidentes al repetir el proceso, la reintroducción hace reaparecer dichos síntomas y la supresión estricta del alergeno debería llevar a la desaparición de los síntomas. ¿Cuál es el tratamiento? Eliminar completamente los productos lácteos y derivados de la dieta. La utilización de proteínas hidrolizadas en los niños que están lactando y en los niños que están lactando se inicia con la eliminación de los productos lácteos en la mamá. En caso de que el niño manifieste alergia, continúe con los síntomas, se debe suspender y dar la utilización de fórmulas con proteínas hidrolizadas y si no hay una cura, con aminoácidos libres. En caso de que las personas piensen que se les puede dar otro tipo de leche de búfalo, de otro tipo de animal, no se debe hacer porque puede haber la existencia de alergias cruzadas y en el caso de que la mamá esté lactando y tenga que quitar los lácteos, se tiene que dar una suplementación con calcio en la dieta. Bueno, esto es lo más importante en el manejo, por eso digo que hay que tener muy claro el diagnóstico porque la utilización de estas fórmulas con proteínas hidrolizadas o a base de aminoácidos libres son muy costosas para la familia. Haciendo un cuadrito comparativo de la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche de vaca, podremos decir que la intolerancia a la lactosa es un defecto enzimático que puede ser congénito, temporal o en el adulto que llega a ser una lactasa no persistente y no cuenta con la inmediación del sistema inmunológico. La alergia a la proteína de la leche de vaca es una respuesta inmunológica específica que ocurre y puede ser repetida con la exposición al alimento. Bueno, como conclusiones podemos decir que aunque la intolerancia a la lactosa es frecuente y ha sido reconocida en los últimos años,
es poco el diagnóstico que se tiene de ella. En Colombia, debido a las características genéticas, podemos decir que es frecuente, sin embargo, la del tipo de lactasa no persistente, y hay que tener muy en cuenta las cifras que mencionábamos anteriormente, de un 58% de lactasa no persistente, pero solamente un 14% de intolerancia a la lactosa. Al ser los lácteos un importante vehículo, suministro de nutrientes esenciales, no podemos tomar la decisión tan fácil o tan elemental de retirarlos inmediatamente de la dieta sin conocer muy bien la historia clínica del paciente y todas las manifestaciones de las que hemos hablado. En algunos casos, la administración de lácteos deslactosados o la ingesta de la enzima puede ayudarnos a que los lácteos no necesiten ser retirados de la alimentación, ya que no solamente es la matriz, o sea, no solamente es por el calcio, sino porque la matriz alimentaria de la leche es muy rica en proteínas, es muy rica en fósforo, en vitamina D y en algunas vitaminas, especialmente la niacina o las vitaminas del complejo B. La administración de ciertas cepas probióticas también podría ayudar en la asimilación de la lactosa. Bueno, quisiera decir que solamente en algunos de ellos se produce su sintomatología, y especialmente en algunos de ellos son de tipo alérgico, por eso la alergia tiene que ser muy bien diagnosticada. Y su tratamiento consiste en evitar el consumo del alergeno, y en el caso de que sea la alergia a la proteína de leche de vaca, leer muy bien las etiquetas, porque no solamente van a aparecer como leche, sino muchas veces como caseinato, suero de leche, que las personas estén muy bien entrenadas en leer las etiquetas, especialmente las mamás, para que no le administren a los niños alérgicos derivados de productos lácteos. Como para recordar, entonces tenemos que el tracto gastrointestinal la mayoría de las veces excluye los alergenes, los antígenos, y no se producen reacciones de intolerancia o de alergia, sino que la mayoría son reacciones de tolerancia. La enzima lactasa no es inducible por la ingestión de la lactosa en la dieta, es decir, no, por más de que consumamos más cantidad de lactosa, no vamos a hacer que el organismo produzca más lactasa. Y la hipolactasia de por sí no causa ninguna sintomatología, a menos que sean consumidos productos con lactosa, y esto depende de la cantidad de digería y del vehículo que le estemos dando acompañado de esta lactosa. Si en últimas se deben retirar los lácteos de la alimentación, se debe tener mucho cuidado con el aporte del calcio específicamente. Los pacientes con alergia a la proteína de la leche pueden también desarrollar déficit de lactasa secundario a esta, y la coexistencia de las dos patologías es posible. Bueno, muchas gracias. Esperamos, nos han llegado unas preguntas durante la semana. Quisiera como leérselas y darles una pequeña respuesta. Nos preguntan entonces cómo sería el manejo de la intolerancia a la lactosa. Entonces dijimos que el primero es excluir la lactosa de la dieta por 2 semanas y revisar la sintomatología. Esto es, por tanto, no quiere decir que debamos excluir del todo los productos lácteos, sino que debemos incluir aquellos que tienen menor contenido de lactosa, como puede ser la leche deslactosada, el yogur, los quesos. ¿Cuál es la intolerancia más común en la población? Entonces, la intolerancia más común en la población la encontramos en la lactasa no persistente. Cerca del 65% de la población mundial presenta esta deficiencia o esta disminución en la actividad de la enzima. No significa que el 65% de la población sea intolerante a la lactosa. ¿Es la caída en la actividad de la lactosa un proceso normal? Es totalmente normal. Ya dijimos que somos personas en las cuales hemos ido evolucionando, y antes ha sido un proceso que después de haber sido destetados, en muchas poblaciones no había consumo de lácteos,
Sin embargo, cuando empezó la agricultura y los asentamientos de las poblaciones, empezaron a consumir lácteos y eso hizo que en ciertas poblaciones se creara esta persistencia a la lactosa. ¿Cuáles son los síntomas de sospecha de la alergia a la proteína de la leche de vaca? Entonces, en cuanto a los síntomas gastrointestinales, vamos a producir que son vómitos que no corresponden al reflujo gastroesofágico fisiológico. En muchos casos hay rectorragia, cólico recurrente, irritabilidad, como les dije, niños que lloran más de 3 horas, más de 3 días a la semana, durante 3 semanas consecutivas. Y es muy importante, como decíamos, me preguntan cuáles son los productos o los nombres que podrían tener derivados de las leches. Entonces, los más importantes son el suero de leche, los sólidos de leche, el caseinato, la caseína, la lactoalbúmina, la proteína de la leche. En este momento tenemos que hacer una diferenciación muy importante en cuanto a lo que es la deficiencia de la enzima y la intolerancia a la lactosa. Bueno, muchas veces también me han preguntado si la leche deslactosada en el mercado contiene las mismas propiedades nutricionales que contiene la leche normal. Entonces, para aclararle a los consumidores, la leche deslactosada ha sido pasada por un proceso de utilización de unas enzimas que hacen que la leche, que el azúcar de la leche, que es la lactosa, se hidrolice y se produzca en la leche final un menor contenido de esa lactosa, es decir, se produce la molécula de glucosa y de galactosa, por tanto la leche es más dulce, pero el contenido del azúcar es el mismo, no es que esté con mayor contenido de azúcar como dicen las personas o que tenga un contenido calórico mayor. Lo único que hace es facilitar su digestión, haciendo el trabajo que hace la enzima, que debería ser la enzima, que muchas veces nosotros tenemos, que ha dejado de funcionar a lo largo del tiempo, y permite que podamos consumir esa leche que a todos nos gusta, con muchas preparaciones y que hace parte de la dieta colombiana. Es importante que la leche deslactosada no es 100% libre de lactosa, generalmente tiene un 70 a un 85% que logra ser hidrolizada por estas enzimas. Sin embargo, logra tener un 1% de lactosa final, es el contenido. De allí que encontremos que la leche deslactosada más o menos puede tener 1 gramo de lactosa por contenido. Es importante que cuando las personas tienen intolerancia o sienten que son intolerantes sin haber sido diagnosticadas como tal, tienden a retirar todos los lácteos de la alimentación, porque piensan que esto es una decisión adecuada para su salud y piensan que la leche les hace daño. Como nutricionista y como persona encargada de darles señales adecuadas para una buena alimentación, los lácteos hacen parte y las guías alimentarias de todos los países recomiendan su consumo en la dieta habitual, 2 a 3 porciones de productos lácteos. Las personas que pueden tener alergia a la proteína, o los niños que fueron diagnosticados con alergia a la proteína de la leche de vaca, por lo general, después del primer año de vida, son niños que mejoran su condición y a los 12 meses de vida se puede hacer una reincorporación de los productos lácteos sin causar un efecto contraproducente en su salud. Entonces, los lácteos deben de hacer parte de la alimentación diaria, seas o no seas lactasa no persistente o intolerante o alérgico a la proteína de la leche de vaca, porque es una matriz alimentaria que lleva 25 tipos de proteína, más de 300 ácidos grasos diferentes, de los cuales todavía ni siquiera se han entendido completamente o se han caracterizado su funcionalidad. Sin embargo, podemos decir que la leche y sus productos lácteos son productos que son muy recomendados para la alimentación diaria. Desde el punto de vista de las personas que quieren evitar el consumo de lácteos, porque les caen mal, deberíamos decir que los yogures, ya sea porque tienen menor cantidad
de lactosa o porque contienen bacterias que hacen que si son probióticas logran colonizar la flora intestinal y logran producir y ejercer efectos benéficos locales, muchos de los cuales pueden llegar a ser una mejor tolerancia a los lácteos. Entonces, es importante consumir los productos lácteos en la dieta colombiana porque además se disminuye o se logra, especialmente en ciertas etapas que son los primeros años de vida, la niñez, la adolescencia, se logra adquirir un pico de masa ósea adecuado y evitar posibles consecuencias como pueden ser una disminución de la masa ósea o de la matriz ósea o una osteopenia y llegar a producir en la edad adulta problemas de osteoporosis. Entonces quisiera como ser muy específica en que tener una deficiencia de lactasa o lactasa no persistente no significa necesariamente que haya una presencia de intolerancia. Por tanto, debemos ser muy específicos en la eliminación en las recomendaciones de la eliminación de los lácteos en la dieta y tener claro que muchas veces la sintomatología puede estar relacionada con otras condiciones de salud. Tenemos, por tanto, intolerancia a la lactosa, maldigestión de la lactosa o lactasa no persistente y que el consumo de los productos lácteos durante 3 o 4 semanas logran mejorar la sintomatología causada por la intolerancia a la lactosa, siempre y cuando la matriz en que demos esta lactosa sea la indicada, no sea pues en una sola toma o solamente la lactosa como se toma. Y esto nos va a permitir cubrir las recomendaciones de calcio y cubrirlas en la infancia y adolescencia. En Europa está un código. Dicen que los productos sin lactosa pueden ser aquellos preparados cuando tienen 2,5 miligramos por cada 10 miligramos por cada 100 calorías. Entonces es muy importante que las mamás y toda la familia que está alrededor de los niños y de las etapas en crecimiento estén alrededor del consumo, de leer las etiquetas, de no decir que los lácteos son malos o que caen mal, porque esto va generando como un voz a voz en la población y van dándole una repercusión negativa a un alimento que nos ha acompañado desde muchos años y que ha tenido efectos muy positivos sobre nuestra evolución, sobre nuestra masa ósea, sobre la calidad proteica que encontramos, que en Colombia todavía hay ciertas regiones donde el consumo proteico puede ser mejorado, la calidad proteica, no la cantidad, y donde ciertas vitaminas y minerales pueden tener déficit en que las encontramos en los lácteos y estas pueden ser muy benéficas para la población. No sé si encuentro más preguntas. Me preguntan si cada persona tiene un umbral de tolerancia. Efectivamente, la intolerancia a la lactosa no es generalizada y no todas las personas sufren por la misma cantidad de lactosa ingerida. Por lo tanto, sí, cada persona tiene su umbral de tolerancia. Esto depende, como ya dijimos, de la actividad de la enzima que queda, la dosis de la lactosa, el vaciamiento gástrico. Entonces, muchas veces, si se consume esta lactosa con algún tipo de otra comida, con otra proteína, con grasa, hace que ese vaciamiento gástrico sea más lento y permita un mayor contacto del enterocito, de la lactasa con la lactosa y permita una mejor digestión de esta. Y por último, pues lo que dijimos es el tipo y la cantidad de la flora bacteriana intestinal, que esto es muy personal, cada persona tiene su flora intestinal. Sin embargo, se ha visto que los lactobacillus y cierta flora predominante hace que pueda ayudarnos en la digestión de la lactosa como tal.
Bueno, les recuerdo que mi nombre es María Clara Obregón, soy nutricionista. Me encantó haber compartido este tiempo con ustedes. Cualquier duda, cualquier inquietud que podamos generar y podamos compartir sobre el tema, siempre estaré dispuesta a atender sus dudas. Y como más importante quisiera dejar el mensaje final es que soy partidaria que el consumo de lácteos en la alimentación hace bien. Son una fuente muy importante de nutrientes necesarios para un normal crecimiento y desarrollo. Muchas gracias.